tiene que ver con todo aquello con lo que tú puedes disfrutar a través de los sentidos. Está muy vinculado el erotismo con la sensualidad, ¿no? El autoerotismo, la forma en la que nos imaginamos una situación erótica, una situación que nos dé placer. La sexualidad y los encuentros eróticos en esta sociedad todavía son están muy genitalizados. La sexología y la norma no se llevan muy bien. De ahí vienen luego dificultades. ¿Esa relación porno-sociedad sexual está mal o está bien? El utilizar productos culturales y artísticos para excitarse y para descubrir cuál es tu propio erotismo y qué es lo que te gusta, eso ha existido siempre. El porno está llegando a edades muy tempranas en niños que no tienen todavía un desarrollo cognitivo para poder entender lo que están viendo. Antes hacían películas, ahora son escenas. Lo que aparece en una película pornográfica luego puede distorsionar lo que tú ves en la realidad cuando te encuentras con otra persona, ¿no? ¿Cómo funcionan los pensamientos? ¿Cómo nos ayudan o cómo nos bloquean al funcionamiento de nuestra vida sexual? Vas a cortocircuitar y boicotear esa respuesta sexual y muchas veces tiene que ver con el miedo al desempeño. Estamos grabando. Bienvenida, María, a un nuevo episodio de Velas y Birras Podcast. La primera pregunta por la que me gustaría empezar es ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas hoy en día? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Tenía ganas de venir. Y bueno, ¿por qué me dedico a esto? En realidad es un recorrido vital. Siempre me ha interesado mucho el mundo de las emociones, de los vínculos, la sensualidad, el erotismo. Me encanta todo lo que tiene que ver también con el arte. Yo soy bailarina, entonces, aparte de eso, pues digamos que para mí la ciencia y el arte van por caminos paralelos y son lenguajes distintos. Y entonces, bueno, siempre he tenido mucha curiosidad, mucha inquietud por temas muy distintos. Y bueno, pues comencé estudiando la carrera de medicina. Durante mucho tiempo fue algo que me motivó bastante. Y muy especialmente el tema de las emociones, la psiquiatría siempre me ha apasionado. Y llegado un momento determinado, pues decidí centrarme un poco más en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el yo sexuado, ¿no? Con todo esto. Entonces me formé, hice unos cuantos másters, me formé como sexóloga y una vez que terminé esa formación me contrataron para dar clase en el propio máster donde yo me había formado. Wow. Y desde entonces pues he continuado leyendo mucho porque soy bastante autodidacta y ya digo que tengo mucha curiosidad. Y bueno, pues poco a poco ese ha sido el camino, ¿no? Un poco una mezcla de inquietudes científicas y también artísticas. De pasar a estudiar de la medicina a la psiquiatría, o sea, a gustarte la psiquiatría, a terminar en la sexualidad. ¿Cómo es ese cambio? O sea, me parece súper curioso, porque personalmente, bajo mi punto de vista, es como que muy diferente la medicina. Obviamente, medicina y psiquiatría van de la mano, pero de ahí pasar a la sexualidad, ¿cómo existen esos tres cambios en tu vida? Bueno, pues porque todo está conectado realmente, ¿no? O sea, la sexualidad humana es una dimensión biopsicosocial, pero es que digamos que en el mundo occidental cartesiano se ha hecho una escisión siempre entre lo que es el cuerpo y la mente, ¿no? Pero esa escisión realmente no existe. Entonces todo está interrelacionado. Dentro de cualquier ámbito que queramos hablar, siempre hay una parte biológica y una parte que tiene que ver con el marco referencial en el que tú te desarrollas, en el que vives, en el que te has formado. Y bueno, pues sí es cierto que para mí todo tiene una relación, una asociación, ¿no? También es cierto que lo que tiene que ver con el erotismo, con la sensualidad, con todo el mundo de las emociones y de los sentimientos, y probablemente tiene que ver con mi forma de ser también, ¿no? Que es bastante sensible, pues no está reñido. Para mí son lenguajes distintos y bueno, también son áreas diferentes y como soy inquieta, pues son temas que me han llevado uno a otro. Quizá tiene más que ver con lo personal, con mi forma de ser, con mi personalidad, mucho más que con la trayectoria académica, ¿no? Pero si te fijas, la psiquiatría, la psicología que estudian tienen que ver pues con el alma, ¿no? Claro. Con esa parte humana, ¿no? Con el comportamiento, el pensamiento, las emociones, todo eso está muy vinculado también, es indisociable de la sexualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, como seres sexuados, tenemos una sexualidad, nos compartimos con otras personas, también existe el autoerotismo, entonces todo eso hace que las emociones estén implicadas y entonces para mí son temas que están tremendamente asociados, no los puedo separar. El autoerotismo, eso significa, entiendo por lo que dices, que es como la forma en la que nos imaginamos una situación erótica, una situación que nos dé placer.
El erotismo es algo bastante personal, digamos lo que nos atrae a cada uno, la manera, los estímulos que nos resultan eróticos, Claro. es algo absolutamente personal. Entonces, el autoerotismo no solamente tiene que ver con la masturbación o con excitarte, tiene que ver con todo aquello con lo que tú puedes disfrutar a través de los sentidos. Está muy vinculado el erotismo con la sensualidad, ¿no? Con el disfrute a través de los sentidos. Y eso te puede excitar y puedes entrar en clave erótica y eso puede ocurrir desde uno mismo sin necesidad de compartirlo con otra persona, o también puede suceder que lo compartas con alguien. Eso, por ejemplo, puede ser, digamos, que tú estás sintiendo cosas y tú mismo ahí llegas al punto de tener las ganas de masturbación. Es como que ahí te estás provocando a ti mismo. Bueno, aquí habría que hacer una diferencia importante, ¿no? Y es que la sexualidad y los encuentros eróticos en esta sociedad todavía son están muy genitalizados, son muy falocéntricos, y realmente todo lo que tiene que ver con el erotismo y con la sensualidad no es necesariamente genital, puede serlo, pero es muchísimo más amplio, hay que ampliar mucho más el foco. O sea, tú te refieres genital directamente a lo sexual. ¿O a qué? No. Es que aquí hay una gran confusión. Una cosa es el sexo, otra cosa es la sexualidad, otra cosa es la salud sexual y reproductiva, otra cosa es la educación sexual. Son cosas muy distintas. O sea, hay un gran desconocimiento de todo esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de erotismo, el erotismo o el encuentro erótico, claro, el autoerotismo, el encuentro erótico con el otro o con la otra, no tiene por qué ser necesariamente genital. Puede serlo, pero no todo tiene por qué ser genital. Ni todo lo genital es el coito, ni en el coito tiene por qué haber necesariamente un orgasmo. Es decir, el disfrute, justo, el disfrute está en todo el cuerpo. Todo el cuerpo se puede erotizar. Y puedes erotizar experiencias, desde todo lo que entra a través de los sentidos, desde lo que hueles, lo que ves, lo que escuchas, una voz, infinidad de cosas. O sea, no estás restringido a lo genital, claro. Aunque por supuesto que lo genital forma parte del asunto, no es exclusivo, que es lo que la sociedad falocéntrica piensa, ¿no? Que todo va, digamos, dirigido a ese foco, y no es así. O sea, digamos, por aquí podríamos conectar de que esa parte sexual y esa parte sentimental empieza directamente con una mirada, con un gesto, y de ahí empieza ya el proceso, digamos, mira, gesto, beso y termina en la cama, por decirlo así. ¿O no tanto? Lo que ocurre es que eso es ese recorrido o esa manera de vivir la sexualidad y el erotismo es absolutamente personal, no te la puede enseñar nadie. Okay. A cada persona nos gusta una cosa distinta. El coito es una de las prácticas pues, habituales, pero no es la única. No es la única. Hay que ampliar el foco, y es algo absolutamente personal. La forma de disfrutar, lo que te hace entrar en clave erótica, lo que para ti es un estímulo erótico y a dónde te lleva, es algo personal tuyo. Es decir, la sexología y la norma no se llevan muy bien. De ahí vienen luego dificultades, porque vas con una idea preconcebida. Claro. Y eso es algo que tienes que descubrir tú y que es absolutamente personal tuyo, íntimo, de tu ámbito privado. Esto me parece súper interesante que tocas porque, por ejemplo, lo que has dicho de que vamos con una expectativa, yo creo que ahora las sociedades, me lo podrás decir tú, con respecto al porno estamos como que diciendo, vale, yo voy a tener hoy sexo con X persona y va a ser de esta manera porque yo he visto videos y lo hacen así, con esta posición, todo esto. ¿Crees que esa relación porno-sociedad-sexual está mal o está bien? Yo no tengo nada en contra del porno. Lo que ocurre es que creo que el porno está llegando a edades muy tempranas en niños que no tienen todavía un desarrollo cognitivo para poder entender lo que están viendo. Y por supuesto no es el lugar donde recibir una educación sexual. Claro. Entonces, ese es el gran problema que hay, ¿no? El utilizar productos culturales y artísticos para excitarse y para descubrir cuál es tu propio erotismo y qué es lo que te gusta, eso ha existido siempre. El porno no es de ahora. El porno ha existido siempre, claro. Y generaciones anteriores, para aprender, para excitarse, para descubrir lo que les gustaba, pues lo que hacían era pues, revistas, compartían revistas con amigos, buscaban las de sus padres a escondidas, incluso podían ver alguna película pornográfica. Pero no había un acceso tan directo, de manera que eso llegaba a edades un poco posteriores. Podía suceder que alguien más pequeño, a través de un amigo o su hermano, pues accediera a ese material, pero no era algo tan frecuente.
era algo casi como una forma natural también de descubrir el erotismo, Claro, ¿no? justo. O sea, ¿no? El arte, hay mucho erotismo en el arte, ¿no? Y no es nada negativo ni nada malo. Tú vas descubriendo qué te gusta, qué es lo que te excita y vas encontrando tu propio camino, tu propio sendero. Pero ahora mismo lo que está sucediendo con el porno es que están accediendo al porno personas que son niños todavía y que no pueden entender bien, no están preparados. Luego, si una persona adulta decide consumir pornografía porque le gusta Claro, y ya porque es es una diferente. manera de excitar directamente los genitales, ok, yo no voy a entrar a discutir si el contenido de una película pornográfica Es bueno o malo. es bueno o malo, o si tiene calidad o no. Es como discutir si una novela tiene una calidad o no la tiene. Eso ya va en función de si hay unos, digamos, parámetros, pero va en función de la persona. Pero tiene que ser un adulto. Y dentro de una persona adulta, pues elige lo que le gusta, lo que le interesa. Si tú usas como método de excitación el porno, la masturbación de imaginación, porque de hecho, por ejemplo, lo que decías antes de que habían películas porno, eso lo hablamos en un podcast, de que antes se hacían películas, ahora son escenas, directamente para excitar el pene o la vagina y ya está. No había esa película de entrar en el romance, en imaginarte tú la historia, antes no la había. Eso decía la chica, que ahora directamente son escenas que pasa X cosa y tiene el sexo y ya está. Entonces eso me parece curioso porque es como, claro, o sea, tú ahora puedes imaginarte o puedes ver directamente un video y ya tienes, o sea, ese es el momento del acto y ya está, nada más. Claro, eso también ha tenido su repercusión, sobre todo, ya digo, en personas que están comenzando esa andadura. Bueno, la sexualidad existe desde que naces hasta que mueres, es una dimensión biopsicosocial, lo que pasa es que su manera de manifestarse es distinta dependiendo de la etapa vital en la que te encuentres, ¿no? Lo mismo que lo que erotizas va cambiando a lo largo de tu vida, ¿no? Lo que sucede es que en estadios a lo mejor en los que todavía tienes una andadura muy corta, digamos que adoptar como un modelo de encuentro erótico exactamente lo que aparece en una película pornográfica, luego puede distorsionar lo que tú ves en la realidad cuando te encuentras con otra persona, ¿no? Claro. Puedes intentar como mimetizar una serie de escenas, como tú dices, que pueden gustarte o no. Entonces, eso puede dar lugar a ciertas dificultades posteriormente. Por eso creo que el consumo del porno, no tengo nada en contra, ni del porno, ni de los juguetes. Cada uno puede hacer lo que quiera a su libertad total, pero sí que creo que en el momento en el que hay un desarrollo cognitivo para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que estás viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿tú qué edad creerías que sería como la conveniente para tú enseñarle a un chico sobre educación sexual y que sí, que existe el porno, que existen diferentes como métodos de placer que te puedes tú dar mismo, pero ¿qué edad más o menos tú creerías que es conveniente? Yo creo que la educación sexual se puede hacer a lo largo de toda la vida, pero la explicación que tú tienes que dar tiene que ser coherente con la capacidad de comprensión de esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa es la educación sexual, y la educación sexual no solamente es relativa a lo que sería la salud sexual y reproductiva, que es la prevención de las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, sino que también tiene que ver con la intimidad, fundamentalmente, con la intimidad, con los vínculos, con el placer. Entonces, lo que ha ocurrido tradicionalmente es que lo que se llama educación sexual tiene mucho que ver con el miedo y con el cuidado. Es importante explicar que hay infecciones de transmisión sexual, porque además se están disparando. Entonces es importante tenerlo en cuenta, pero la sexualidad es mucho más amplia. Entonces esa otra parte de la sexualidad que tiene mucho más que ver con la intimidad y con el placer, de eso no se habla tanto, ¿no? ¿Quién tiene que explicar eso? La cuestión es que se pone mucho peso y mucha responsabilidad sobre los padres. Y los padres no son médicos, sexólogos, psicólogos, ni van con un manual de instrucciones. Cómo entrenar a tu dragón. Claro, digamos. Entonces hasta cierto punto tus padres realmente lo que tienen que proporcionarte es la protección y la seguridad y el cuidado, pero no tienen por qué ser sexólogos. Entonces quizá tiene que existir otra figura que se encargue de eso y adecuándolo a la edad y a la comprensión que tiene esa persona. Claro. Y no centrándolo únicamente en lo reproductivo, que también forma parte de la sexualidad, pero es una parte muy chiquitita, porque cada vez que tenemos un encuentro erótico no lo tenemos para tener descendencia, para reproducirnos, generalmente lo hacemos por otros motivos. Placer, autoestima, amor, intimidad, miles de
de motivaciones que se alejan de la reproducción, que también a veces, pero que hay muchas otras motivaciones intrínsecas del ser humano que te llevan a la sexualidad. Por norma general, cuando tú tienes pacientes jóvenes, digamos menores de 25, pongámoslo así, ¿cuáles son las preguntas o dudas más comunes que tú tienes? O sea, que ellos te hacen en problemas de pareja o ya sea X, o sea, digamos individuales. Bueno, como hay una fuerte influencia de la pornografía, uno de los grandes temas es todo lo relacionado con el desempeño, con el rendimiento, ¿no? Entonces, sucede que eso no ayuda a nada, porque la sexualidad, cuando estás en el encuentro erótico con el otro, lo fundamental es el placer. Claro. El disfrute y el goce, ¿no? Lo que es el juego entre dos amantes. Y lo que ocurre es que si tú estás midiendo los tiempos, las duraciones, te restringes a que tiene que ser todo coital, todo genital, y estás más preocupado de si estás llevando a cabo una buena actuación, más que realmente de si estás disfrutando, te lo estás pasando bien, pierdes sentido, porque la sexualidad no es eso. Entonces ahí es donde empiezan las dificultades. Okay. Entonces de todo esto se derivan consultas, y muchas se resuelven fácilmente, digamos que con también información, porque a veces hay desconocimiento de algunos temas fisiológicos, pero sobre todo la influencia del porno, que ya digo que no es que me parezca mal, claro, pero hay que tener primero un cierto recorrido. Sí, un cierto recorrido. Hay muchas veces en podcast que he visto que muchos chicos, creo que esto es más por parte de hombres, la duda o pregunta de que siempre se hacen de ¿qué pasa si retengo el semen que no sale? O sea, que directamente hacen alguna técnica para obviamente pues aguantar más y que no llegue el momento de correrse. Pero ¿qué pasa cuando un hombre retiene el semen y no sale? O sea, ¿es malo? No, ¿Se caduca? No se caduca, no es malo. Qué gracia, me ha hecho gracia lo de se caduca. Es que he escuchado eso, he escuchado en un podcast que se caduca. Realmente el tema de la eyaculación, si nos vamos a la oscuridad de los tiempos, hablo de la oscuridad de los tiempos, primero estaba el sexo, ¿no? El sexo tiene que ver con que somos seres sexuados. Claro. Desde un punto de vista biológico, tenemos un sexo genital, un sexo gonadal, es decir, si eres un hombre, pues tienes pene y tienes testículos, que son las gónadas, y luego tienes un sexo cromosómico también, ¿no? Y la mujer pues tiene sus cromosomas, que lo que sería el sexo cromosómico, el sexo gonadal, y luego tiene todo lo que es genitales externos, el fenotipo, etcétera, ¿no? Entonces tú, como ser sexuado biológicamente, eres un hombre o eres una mujer. También existen los estados intersexuales, por supuesto, pero no vamos a complejizarlo tanto. Y por supuesto ese ser sexuado biológicamente se está desarrollando en un entorno social y cultural, que eso es indisociable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la oscuridad de los tiempos, desde un punto de vista económico, lo que interesaba era la reproducción. Entonces, lo que no era económicamente interesante es que una eyaculación tardara mucho tiempo en producirse. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos evolucionando, el ser humano ya no tiene un encuentro erótico para reproducirse exclusivamente, sino para poder disfrutar y por un montón de motivaciones. Entonces hemos sofisticado y hemos aprendido a que los hombres han aprendido a retardar su eyaculación, a digamos, conocer, detectar cuál es el punto de inevitabilidad eyaculatoria, el punto a partir del cual ya no hay un punto de no retorno. El punto de no retorno. Pero realmente es una cosa que se entrena, pero que no es tampoco algo, digamos, no se debe plantear desde la obligatoriedad o desde la norma, ¿no? Porque entonces es cuando nos perdemos, lo interesante de la sexualidad, que es el disfrute y el goce, ¿no? Está bien explorar y aprender cosas, y entrenar cosas, pero no desde esa norma, ¿no? Pero si ese punto de no retorno o sea, digamos, yo qué sé, no... Tú no tienes el control de, vale, voy a llegar y voy a hacer alguna técnica interna para no terminar. Digamos, tú mismo te lo provocas, yo que sé, sosteniéndote la pierna o X cosa, y tú mismo te provocas ese no eyacular y sigues. ¿Eso es malo, no? ¿O no? No es malo, es un entrenamiento para retardar la eyaculación. O sea, lo interesante es buscar el punto de inevitabilidad eyaculatoria, pero no desde la norma, desde la obligatoriedad, sino desde el juego, desde quiero retrasarlo, quiero jugar, quiero disfrutar, ¿no? Y no desde la presión. Esas, digamos, ahí estaría el matiz. Y ahora hablando, por ejemplo, de esta parte del rendimiento y con respecto a las consultas y cosas que tú has tenido, ¿afecta más a hombres o a mujeres?
Yo diría que afecta más a hombres el tema del rendimiento, del desempeño sexual, y las mujeres consultan más por otras cosas en lo que es en mi casuística. Suelen ser más temas en relación, sí que también hay temas en relación con el dolor en el coito, la anorgasmia y sobre todo ya en mujeres que están en la crianza, es decir, que han sido madres hace poco y en mujeres en etapas menopáusicas. La menopausia y perimenopausia, uno de los temas importantes es el deseo, que el deseo es realmente un tema fascinante dentro de la sexología. Es fascinante, ¿no? Pero por las, digamos, infinidad de cosas que puedes sentir en cuanto al deseo, ¿por qué? Mira, porque el deseo es un tema bastante complejo. El deseo casi es un tema, si quieres, psicoanalítico, ¿no? El deseo, no siempre sabemos lo que deseamos. No siempre sabemos lo que deseamos. Los sexólogos así que han tenido una fuerte influencia, ¿no? Y que todavía su modelo nos sirve hoy día fueron Master y Johnson, que sobre todo lo que hicieron fue describir muy bien lo que es la respuesta sexual humana, ¿no? Lo que era la excitación, la meseta, el orgasmo y el periodo refractario, ¿no? Y entonces llegó después bueno, no sé si después, pero más o menos en aquella época, otra persona, Kaplan, sexóloga, y habló de un tema que era el deseo. Entonces colocó el deseo al inicio del encuentro erótico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aparece otra persona, que es Carl Robles, que lo que habla es de la satisfacción después de tener un encuentro erótico, porque puede suceder que tú tengas un encuentro erótico o autoerotismo y tengas una respuesta sexual fantástica y un orgasmo increíble, pero sin embargo tu satisfacción sexual no haya sido mejor habiéndote dado un beso con una persona. A lo mejor para ti, dentro de tu satisfacción... Claro, esa es la mejor parte. No es que sea la mejor parte, es algo absolutamente subjetivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el deseo puede aparecer en el recorrido de un encuentro erótico, no tiene por qué estar en el principio. Yo puedo querer tener un encuentro erótico y llevar a cabo una práctica que no sé si me va a gustar. Y me pongo en práctica. Y puede ocurrir que no me guste y que de repente el deseo desaparezca, o puede ocurrir que en el recorrido de esa práctica de repente sienta deseo, porque no siempre sabemos lo que deseamos. Antes dijiste que el orgasmo es una parte en la que no necesariamente es la mejor del acto sexual, por ejemplo. ¿O es el orgasmo necesario para que la mujer disfrute de una relación? No, pero esto es aplicable tanto al hombre como a la mujer. Es decir, el orgasmo no es obligatorio. El orgasmo está fenomenal, pero no es obligatorio. Tú puedes tener un encuentro erótico con caricias, con besos, con contacto en cualquier parte del cuerpo, genital también, y no necesariamente es obligatorio llegar al orgasmo. Está fantástico si llegas al orgasmo, pero no es obligatorio. Puede ser igualmente satisfactorio. Es que es un factor muy subjetivo. Claro. Y ahora la gran pregunta que mucha gente o muchos chicos más, yo creo, se podrán hacer: ¿cuánto es la media que puede aguantar un hombre en la cama? Esa pregunta es prácticamente imposible de contestar, ¿no? Porque eso depende de tantos factores y tampoco es una pregunta, entiendo que en ciertas edades, y precisamente por esto del porno que hablábamos antes, puede ser una pregunta que pueda venir en mente, ¿no? Y que pueda preocupar, pero realmente digamos que ahí estamos errando el tiro cuando nos hacemos ese tipo de cuestiones, porque no es un campeonato. Ya estamos desviándonos de lo que debería ser. Bueno, no me gusta la palabra debería, pero la sexualidad tiene que ver con el juego, con el placer, con un montón de cosas. Si ya lo hacemos de una manera automática, buscando como si dijéramos una meta, casi hasta como si fuéramos jugadores, corredores, ¿no? ¿Cuál es el máximo, ¿no?, al que hemos llegado? En ese momento ya está casi carente de deseo esa práctica, ¿no? ¿Dónde está el deseo ahí si lo que estoy es midiéndome, ¿no? Si he saltado más lejos. Entonces yo como sexóloga lo que te tengo que decir es que ahí estamos errando el tiro, nos estamos desviando de lo que verdaderamente es importante, es interesante, ¿no? Que es el disfrute, el goce, el conocimiento de uno mismo, sobre todo, la satisfacción, si estás con otra persona o con otras personas, la conexión, la intimidad. Creo que esas son las cosas importantes, no los números, no las mediciones, ¿no? Si pudieras decir de esta parte del mundo de la sexualidad, la parte que a ti más te llama la atención o que más tú has querido estudiar o leer, ¿cuál podría ser? Que todo es muy interesante. Me haces una pregunta muy difícil porque es algo muy, muy apasionante y además inabarcable, ¿no? Porque todo al final pues tiene un montón de ramificaciones. Entonces, responder eso es muy difícil. A mí me gusta mucho temas intimidad, tema vínculos, por ejemplo. Me gusta mucho el trabajo.
Vínculo sentimental, por ejemplo, ¿no? El vínculo es un modo de estar conectado, relacionado con otra persona, ¿no? Bueno, a mí me gusta más utilizar la palabra vínculo que la palabra conexión, porque tú puedes tener una conexión, puedes conectarte con alguien, pero no tienes un vínculo. Claro, el vínculo lleva a que hay algo, no sé si más fuerte, pero es otra calidad de relación con la persona, ¿no? Entonces, los vínculos pueden ser vínculos... Siempre el afecto me parece que es interesante que exista, aunque sea una relación de una noche. claro. Yo creo que hay que relacionarte desde que estás con otro ser humano. Porque si no estás objetualizando a esa persona, estás con un objeto, no con un sujeto. Justo. Entonces creo que lo interesante es que haya un momento de intimidad y el afecto no esté fuera de esa relación independientemente o de ese vínculo, independientemente del recorrido que vaya a llevar, porque además tampoco los vínculos y la manera de relacionarnos tiene que ser de una forma concreta. Eso va, digamos, desarrollándose en función de los dos individuos que están en juego, de los varios individuos, o porque hay muchos tipos de vínculos. Antes me dio curiosidad este tema que estábamos hablando del deseo. ¿Cómo nos podrías explicar un poquito para que la gente entienda cómo funciona el deseo sexual de las personas? Bueno, es un tema, ya digo, muy complejo, pero podemos empezar hablando de que existe un deseo más, digamos, automático, que ocurre cuando, sobre todo, hay mucha novedad. Para simplificarlo, ya digo que estoy simplificando muchísimo, podríamos hablar del comienzo, de la parte incipiente de un idilio, ¿no? De una relación amorosa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hay mucho deseo, hay mucho desconocimiento, hay mucho misterio, y eso pues lo que hace es que el deseo sea creciente, claro, ¿no? Y es un deseo mucho más automático, ¿no? A medida que vamos avanzando en un vínculo, lo que sucede es que tú a esa persona la vas conociendo, van cayendo algunos velos, digamos que se ganan unas cosas y se pierden otras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por una parte, lo que sucede es que el misterio va desapareciendo, ¿no? Porque va ganando terreno una cosa muy importante, que es la intimidad, que es el lugar en el que tú puedes mostrar tus heridas, tu vulnerabilidad, y donde realmente se ve esa otra parte, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la seducción, que la seducción sería la parte comienzo brillante, ¿no? Y sería, bueno, tendría que estar, sería muy bueno. No me gusta la palabra tendría, a veces se me escapa, pero es bueno que la seducción no se pierda, ¿no? Claro. Lo que pasa que no es la seducción inaugural, desde el desconocimiento total de quién es el otro, ¿no? O la otra. Pero se pierde un poquito de ese misterio, porque obviamente a la persona la vas conociendo y vas viendo que es poliédrica, ¿no? Que claro, tiene diferentes facetas, también ves sus partes más sensibles, más tiernas, y entonces llegamos a la intimidad. ¿Qué ocurre? Que al conocer a esa persona, ese estímulo ya no es un estímulo novedoso. Entonces ese deseo no es un deseo tan automático, lo que no significa que no exista el deseo, que no te atraiga a tu pareja, que no la quieras o que no la desees. Significa que es diferente, que el recorrido es distinto, ¿no? La manera de llegar a la clave erótica es diferente, y luego además hay que tener en cuenta que si además estamos hablando de una relación de más largo recorrido en la que hay una serie de condicionantes y de concomitancias en la vida de una persona. Tiene responsabilidades un día a día, de manera que eso afecta a estados fisiológicos, y a lo largo del día atravesamos diferentes estados emocionales en función de cosas como el trabajo, las responsabilidades, las enfermedades, tu día a día. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el deseo, aunque a la gente le puede parecer una cosa extraña, hay que trabajarlo. El deseo no es, ya está. A veces está un poquito más dormido, más aletargado, porque a lo mejor estás en un periodo de estrés, porque a lo mejor estás en un periodo pues de algún problema, alguna problemática familiar, una enfermedad, un cambio de ciclo, de estado vital. Entonces, a lo mejor está aletargado ese deseo, pero no significa que haya desaparecido. Hay que despertarlo, ¿no? Por eso es muy interesante, aparte de comunicarlo, si estamos en una pareja, hablarlo con la pareja. Aparte de eso, además, es interesante también cultivar la fantasía, porque pensar en el erotismo favorece que poco a poco se vaya abriendo el apetito. Eso hablo cuando hay un parón por alguna cuestión determinada. Claro. De forma natural, en una relación que tiene un mayor largo recorrido, aunque no exista ningún evento en ese momento que esté atravesando la vida de esas personas, quiero decir un evento agudo, importante, sí ocurre que ya es un estímulo conocido. Tu pareja ya es alguien, no me gusta hablar estímulo, pero sí es alguien que ya conoces, ¿no? Conoces sus gestos, lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? Para eso hay que preguntar, claro. Hay que saber que hay que comunicarse con la pareja y saber qué es lo que le gusta. Entonces ahí hay que a veces, frecuentemente, incluso aunque pueda parecer extraño, programar, ponerse de acuerdo para tener un encuentro erótico.
Porque además puede haber una asimetría en el momento del deseo erótico de cada miembro de la pareja. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Pero ahí cuando hablabas, por ejemplo, de esa activación puede llegar, digamos, estás como que retardado, las cosas van muy lentamente, pero llega un punto, digamos que ya estás casi en el acto sexual y ves a tu pareja desnuda o la ves en ropa interior, que es tu fetiche para ese ser el disparador. Y llega ese momento, la ves así, ves eso y es como que te disparas y ya estás listo para todo. ¿Puede pasar eso o no? ¿O no es así? ¿O no funciona así? Claro que puede pasar eso. Puede ocurrir que veas a tu pareja, como dices tú, en ropa interior o no necesariamente en ropa interior. Es que lo que te erotiza y lo que te resulta sexy no tiene por qué ser necesariamente ver a tu pareja en ropa interior. Te puede parecer tremendamente atractivo verla de repente escogiendo un libro en una estantería. O ver que se ha puesto, se ha ruborizado porque le ha dado vergüenza una cosa. Es decir, siempre nos imaginamos, y esto viene mucho de las películas, que la escena que a ti te parece sexy, que te va a poner en clave erótica, es ver en ropa interior a tu pareja haciendo algo muy espectacular. Y no necesariamente. A veces lo que te resulta sexy, atractivo en una persona y que te erotiza, es algo muy cotidiano, muy normal. Tú no sabes a quién le puedes gustar cuando vas por la calle, a lo mejor porque te rascas la nariz de una manera especial o porque cojeas un poco, porque tienes un diente roto. Tú no sabes lo que puede erotizar a otra persona. Lo que pasa es que tenemos como una serie de patrones que tienen mucho que ver con cosas, ¿no? Productos culturales, que a veces puede coincidir, que te pongan clave erótica, por supuesto que sí, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, hay que desmontar mucho. En esta parte de gusto sensorial y emocional, ¿cómo funcionan los pensamientos? ¿Cómo nos ayudan o cómo nos bloquean al funcionamiento de nuestra vida sexual? Esa es una pregunta muy interesante, sí. No sé, pueden bloquear bastante, porque para que se produzca un encuentro erótico y disfrutes, lo que tiene que ocurrir, paradójicamente, es que tiene que activarse más. Dentro del sistema, tenemos un sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático estaría relacionado más con lo que es la excitación, la activación, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, mayor tonicidad muscular, ¿no? Sin embargo, el sistema parasimpático es lo contrario. Es un sistema que lo que induce es a la relajación, ¿no? A estar tranquilo. Entonces, para tener un encuentro erótico y disfrutar, tiene que haber un buen balance, pero tiene que predominar en términos de respuesta sexual el sistema parasimpático, porque si estás muy nervioso, muy tenso, vas a cortocircuitar y boicotear esa respuesta sexual, y muchas veces tiene que ver con el miedo al desempeño. En ese momento lo que ocurre es como si te desdoblaras, salieras de ti mismo y empezaras a ver qué papel estás, si lo estás interpretando bien o no. Y estás pendiente de qué está ocurriendo en tu cuerpo. Estás como el policía del cuerpo. Y en ese momento te sales del encuentro erótico. Sales de ti. Entonces, eso ocurre muchas veces cuando efectivamente hay pensamientos intrusivos en los que a lo mejor pues estás preocupado, estás con el rendimiento. Por eso digo que el rendimiento, los números, las cifras no van muy bien no ayudan. Con lo sensorial. Pero ¿y cómo podrías llegar, de esas dos partes, cómo podrías llegar a ese equilibrio y que todo se mantenga natural y tú poder ir controlando cada parte y cuando te toque sacar... Eliminando la palabra control. ¿Ah, sí? Claro. Si tú estás controlando algo, estás intentando manipularlo para que sea de una manera determinada. No estás fluyendo. Pero, a ver, ese control entiendo yo que llega porque, digamos, estás haciendo el acto y llega el momento en el que ya te vas a correr, pero no quieres hacerlo. Entonces cambia tu chip de pensar, mierda, no quiero correrme, pero quiero seguir teniendo sexo. ¿Cómo actúas ahí? Claro, ahí hay varias cosas. Uy, estoy golpeando el micrófono. Hay varias cosas que habría que, digamos, clarificar. La primera de ellas es ¿qué es el acto? ¿No? Has hablado de acto. El encuentro erótico es todo. No es el coito. Puede serlo también, pero no existe lo que la gente llama preliminares. Eso no existe. O sea, tú empiezas a jugar y todo forma parte del encuentro erótico y de la sexualidad. Entonces, lo interesante, lo que sería bueno, es no delimitar con una especie como de franjas lo que tiene que ocurrir ahora y lo que tiene que ocurrir después. Es decir, es abandonar el control. Cuando tú estás pendiente de disfrutar, lo cual no quiere decir
que no te guste y disfrutes también viendo que tu pareja o la persona con la que estás teniendo en ese momento un encuentro o personas estén también disfrutando, pero uno tiene que estar centrado en su disfrute, en su goce, ¿no? Es responsable de su placer. El orgasmo no te lo da la otra persona, el orgasmo es tuyo. Si es que quieres tener un orgasmo, si es que ese orgasmo llega, es tuyo, no es responsable la otra persona. Entonces, aquí de lo que se trata es de desmontar todo eso, y sé que con esto puedo crear cierta confusión porque no te estoy respondiendo lo que tú quieres, pero es que, o lo que me has preguntado exactamente. Sí, está bien. Pero digamos que el primer punto sería desmontar todo eso. Uh-huh. A ver, cuando alguien viene a la consulta con una dificultad, tienes que atender esa demanda. Claro. Porque es lo que te está pidiendo. Pero por debajo hay, como si dijéramos, otra agenda que es precisamente la educación sexual, que al no ser muchas veces adecuada, lo que sucede es que precisamente es la causa de la disfunción. Ok. Y como justo estás hablando de la disfunción, creo que muchas personas también se pueden preguntar cómo llegas a esa disfunción eréctil. ¿Se supone que tu miembro ya no sirve para tener sexo o qué significa eso? No. A ver, las disfunciones erectivas pueden ocurrir por causas, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades, puede haber causas orgánicas que produzcan una disfunción erectiva, porque ten en cuenta que para que se produzca la erección, tanto en el hombre como en la mujer, que también tiene erección en el clítoris, pues tiene que rellenarse de sangre los cuerpos esponjosos, claro, y cavernosos, ¿no? Ahí están involucrados tanto vasos sanguíneos como también, por supuesto, inervación, nervios, y hay un elemento muy importante que es el óxido nítrico, que lo que hace es que produce vasodilatación para que se rellenen esos vasos y se produzca la turgencia, ¿no? Tanto en el clítoris como en el pene. Entonces, eso por un lado, esa es la parte un poquito más biológica. Perdona que se me ha ido la pregunta porque empiezo a explicar. Tranqui. Y se me ha olvidado lo que me habías preguntado exactamente. Cuando llegue el punto de la disfunción eréctil se supone que ya no hay retorno. Entonces, la causa, digamos, hay causas orgánicas que tendrían que ver con la enfermedad, pero muchas veces la causa es el miedo. El miedo, a veces la desinformación también, claro, pero sobre todo el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ocurrir que en un momento puntual, en un encuentro determinado, pues no haya habido una erección, o la erección no haya sido turgente como en otras ocasiones, no haya tenido la misma turgencia. Justo. O bien, no haya durado el mismo tiempo, pero es que no hay un encuentro erótico igual que otro. ¿Cuál suele ser la dinámica? La dinámica suele ser que la persona tiende a preocuparse por eso que le ha sucedido, empieza a desarrollar un miedo a que la vuelva a pasar otra vez, y entonces empieza un círculo vicioso, ¿no? Tiene, claro, como si dijéramos una ansiedad anticipatoria. Okay. Ese suele ser el mecanismo, ¿no? Entonces, pues hay que tratarlo de una manera individualizada, es decir, en sexología no hay fórmulas magistrales. Digamos que tienes que ver al paciente de manera, o al cliente de manera individualizada. Claro, justo, ¿sabes? Cada uno funciona de manera diferente. Totalmente. Cada persona es absolutamente distinta, es decir, aunque haya lugares comunes, pero tienes que escuchar la historia de la persona que tienes delante. Claro. Y respetar de dónde viene, cuáles son sus creencias, cuál es su bagaje, ¿no? Y qué es lo que le ha ocurrido, en qué situación. Espérate, quiero leer un comentario de YouTube que me pareció bastante interesante, de uno de los podcasts que hicimos de hace tiempo. Dame un segundito. Dice, otro problema es... Vale, te leo el comentario entero y te hago la pregunta. Dice, es muy importante recibir educación sexual desde la adolescencia. Y digo desde porque ha de empezar cuando el ser humano despierta conscientemente a esta realidad natural y debe durar todo el tiempo que lo necesite a lo largo de la vida. Otro problema es quién debería proporcionarlo. Deberían dar charlas sexólogos profesionales respetuosos de la ciencia y con una visión de respeto y conocimiento y amor, responsables a sí mismos. Y el compañero o compañera, quien dé la charla a través de la comunicación mutua, alejándose de los mitos, estereotipos sociales, miedo, represión y abuso al otro. ¿Qué te parece? Me parece muy, muy interesante y estoy bastante de acuerdo con lo que dice esta persona. Como comentábamos antes, realmente la educación sexual
hasta ahora lo que se ha visto es que hay educadores sexuales que han ido a colegios a dar charlas, Claro. y yo conozco bastantes porque bueno, les he conocido, ¿no? como sexóloga, y el problema con el que se encuentran en primer lugar es que dependiendo del tipo de institución, de colegio, incluso de las familias, no siempre pueden dar esa educación sexual o esa charla como les gustaría, sino que hay como ciertos límites, ¿no? Ok. Y se lleva todo mucho al tema reproductivo, a cómo se tiene que colocar un preservativo, es decir, a la prevención de las infecciones de Claro. transmisión sexual y los embarazos no deseados, ¿no? También se habla bastante, afortunadamente ahora, de la diversidad sexual, de diferentes orientaciones del deseo, de diferentes tipos de vínculos, ¿no? Pero hasta dónde se pueda profundizar no solamente va a depender de la capacidad de entendimiento de los alumnos, de las personas que están recibiendo esa charla, sino también de hasta qué punto les permitan ahondar tanto el colegio como las familias cuidadoras de estos niños o de estos alumnos, ¿no? Entonces, por supuesto que me parece que la educación sexual tiene que estar en manos de personas que sepan lo que están haciendo, que tengan un bagaje, Claro. y que haya una estructura, hay una calidez, pero al mismo tiempo exista una estructura profesional por debajo. Eso por un lado. Totalmente de acuerdo, porque los padres o los cuidadores de esas personas, los cuidadores principales, no tienen por qué sentirse cómodos dando educación sexual. No tienen por qué sentirse cómodos ni tienen por qué saber hacerlo. Entonces, creo que sí que hay personas que están capacitadas para hacerlo. Entonces, me parece bien que así sea. Por otro lado, dentro de la educación sexual, me parece que aparte de hablar de intimidad, de vínculos, de deseo, y también la otra parte de salud sexual y Claro. reproductiva, que creo que es importante, hay cosas que no se pueden enseñar. ¿Cómo que, por ejemplo? La erótica la aprendes, es tuya. ¿Qué te excita, digamos? Lo que a ti te excita, Claro, eso ya tu es propio personal. erotismo es personal. Nadie Claro. te pueden hablar de la erótica, de qué es la erótica, ¿no? Pero tu erótica la descubres tú a lo largo de toda la vida y va cambiando. Y tú vas buscando cuáles son los lugares o cuáles son las fuentes de las que te nutres. Y te apropias de lo que te gusta y lo vas descubriendo. Eso nadie te lo puede enseñar. A nadie le han enseñado qué es lo que le gusta. Otra cosa es lo que comporta deseabilidad social. Pero lo que a uno le gusta a nivel íntimo. Sí, no. Y aparte que yo creo que hay una parte de eso que no estoy muy de acuerdo con ella, con que se explicite tanto todo. En primer lugar, porque pierde mucho encanto, que a una persona le expliques cómo tiene que hacer, porque no él tiene que, sino que es lo que a uno le sale, lo que a uno le gusta. Pero aparte de eso, hay una cosa que es el pudor. Y el pudor es muy necesario. Y el pudor es el límite que tú pones a hasta qué punto quieres compartirte, hasta qué punto quieres mostrar. Entonces, para mí eso va en contra de determinados tutoriales o determinada información que veo por internet en el que se explicita todo muchísimo. Y entonces la persona, en primer lugar, ya tiene una expectativa de cómo tiene que ser una experiencia. Claro. Y se la reconduce a algo que quizá a lo mejor ella no lo haría de esa manera o no la gusta. Vale. Entonces creo que la propia erótica es algo que se descubre realmente de forma natural. Y además pienso que es interesante. El pudor, por ejemplo, se ha perdido mucho y es algo muy bonito, que no tiene que ver con la mojigatería. Tiene que ver con dónde está tu límite, dónde está tu libertad en realidad, de mostrar lo que tú quieras mostrar y de explicitar lo que quieras explicitar. Y vivimos en un mundo donde hay mucha exposición. Tiene una dimensión positiva y es que permite que pues cosas muy interesantes sean conocidas que si no, no llegarían. Pero por otra parte hay una excesiva exposición y se pierde la seducción, se pierde el misterio, se pierde esa parte que puede parecer oscura, pero que, bueno, a lo mejor lo es, pero que es tuya, privada, íntima y personal. Entonces creo que ahí tiene que haber un velo y la persona tiene que descubrir por sí misma lo que le gusta. Si pudieras tú decir, bajo tu experiencia y los años que llevas en el mundo de la sexología, ¿qué hábitos o qué consejos podrías dar a las personas para que su vida sexual mejore? Obviamente sabemos que cada uno es personal. Sí, por supuesto. Pero algo así más o menos general, que la gente diga, vale, voy a intentar ponerlo en práctica, a ver qué tal me va, si mejoro, pautas, herramientas, hábitos. Vale, lo primero es, por ejemplo, si estamos en un tema de deseo, de falta de deseo, por ejemplo, que es un tema muy recurrente en las consultas, tanto en hombres como en mujeres, eso hay que despertarlo. ¿Y cómo se despierta? Pues para tener una vida
no me gusta mucho tampoco vida sexual, pero una sexualidad en la que te encuentres bien, satisfactoria, es interesante cultivar la fantasía. La fantasía se cultiva de la manera que hemos dicho antes, buscando cosas que a ti te puedan empezar a despertar ese deseo, ¿no? ese hambre otra vez por volver a erotizarte, ¿no? Eso puede ser a través de la literatura, a través de una película. La pornografía va muy directa, de manera que si tienes un bajo deseo en ese momento, quizá no sea lo que mejor te vaya a venir. No es que sea malo, pero no va a ser lo que mejor te va a venir, porque es de entrada muy explícito, y si tú tienes un bajo deseo, tienes que empezar a alimentarlo poco a poco. Entonces, la literatura es muy interesante. Leer. Es muy interesante ver películas eróticas, es muy interesante conectar con tu propio cuerpo. No buscando un orgasmo, pero sí, por ejemplo, acariciándote, haciendo cosas que sean disfrutonas a través de los sentidos. Realmente el disfrutar tiene mucho que ver con tener una actitud disfrutona en la vida. También, ¿no? Dentro del momento en el que estás. Claro. También hay que permitirse en qué momento estoy, qué me está pasando en ese momento, ¿no? Pero para despertar ese deseo no solamente hay que ir a lo que parece relativamente, entre comillas, sexual, sino en la vida cotidiana, desde escuchar música, desde comer una comida que te gusta, ¿no? Comer algo que te produce placer, ¿no? Un masaje, hacer cosas que te conecten con la apertura de los sentidos, pero de una manera consciente. Entonces, empezar, por ejemplo, por ahí. La comunicación es otro punto clave muy importante, ¿no? La comunicación sincera, si tienes una pareja, con tu pareja, decirle lo que te está ocurriendo, hablar sobre lo que te gusta y lo que no te gusta en un encuentro erótico, porque la persona que está enfrente de ti, aunque lleve mucho tiempo contigo, no tiene por qué saber todo lo que te gusta o lo que no te gusta. Es decir, esto de la adivinación del pensamiento es un mito. La persona no tiene por qué saber todo lo que te gusta. Tienes que explicitar qué te gusta hacer, o que a lo mejor algo que antes no te llamaba la atención ahora te apetece experimentarlo, o algo que llevas mucho tiempo haciéndolo de una manera quieres cambiarlo, ¿no? Te apetece probar, experimentar. Entonces, si tú no lo dices, si no cuentas qué te gusta, tu pareja sexoafectiva no sabe en ese momento, no tiene por qué saberlo. Si hay una dificultad para poder expresarlo, entonces quizá también se puede hablar sin palabras. En un encuentro erótico tú puedes utilizar la mano de la otra persona, puedes indicarla con el cuerpo qué es lo que te gustaría. Ya. Es decir, hay formas. Como ¿no? lenguajes, digamos. Hay el lenguaje corporal. Entonces sería la comunicación muy importante, cultivar la fantasía, porque pensar en la sexualidad y en el erotismo, en los encuentros eróticos, favorece que te vaya apeteciendo. Es como lo de si empiezas a comer, a lo mejor no tienes mucho apetito, pero si empiezas a tener un poco más de hambre. El deseo es un poco como el gimnasio también, un poco. Es trabajarlo. Cuando estás en una relación incipiente, es lo que decíamos antes, es automático. Una relación incipiente. Incipiente, que acaba de comenzar. Okay. Alguien que no conoces todavía y que por lo que sea, de una manera inconsciente te atrae. Va a ser automático, muy probablemente ese deseo, pero a medida que la vas conociendo ya va disminuyendo o equilibrándose, digamos. Va equilibrándose, hay más intimidad, pero hay más conocimiento de cómo es esa persona, hay menos misterio, entonces ese deseo es menos automático. Tienes también más confianza para decir, oye, estoy cansado, me voy a tumbar al sofá. Pero ahí también, justo creo, lo podría anclar, creo, ahí me podrás corregir, con la parte antes que dijiste de que cada vez que conoces a la persona se van destapando velos, como capas, entendí, ¿no? A ver, se van conociendo cosas de esa persona. Tú cuando conoces a alguien por primera vez, hay una parte de fabulación. Hay una parte que es ficción personal. Tú estás viendo a esa persona y estás viendo cosas de ella que te atraen. Okay. Pero no sabes cómo es esa persona, no sabes delante de quién estás. Claro. Entonces hay una parte que, dependiendo de lo fantasioso que seas, vas a imaginar de más o menos, pero la persona que tienes delante no la conoces. Entonces eso hace que tú vayas teniendo una serie de fantasías, ¿no? Claro. Vas conociendo a esa persona y va a haber cosas que no te esperabas que te pueden gustar mucho y otras que te van a irritar. Entonces hay esa parte de desconocimiento, de seducción, que produce mucha excitación, ¿no? Lo que ocurre es que las personas vamos cambiando a lo largo del tiempo. Existe una evolución. Tú no eres el mismo hombre que hace 5 años. Aunque haya un núcleo central que sea consistente en el tiempo, hay cosas que cambias. Entonces, no hay que dar por hecho a la persona que tienes enfrente porque ya la conozcas, porque esa persona no es la misma persona, va cambiando. Entonces, la seducción, en realidad, no tiene por qué desaparecer, porque esa ya no es la misma persona. Es una persona que la has conocido en un momento concreto, pero han pasado 5 años, ha tenido una serie de experiencias de todo tipo y no es la misma persona ya.
Entonces la seducción sin presión realmente tiene que mantenerse siempre, porque es bonito, porque también ayuda a erotizar y porque es echar un poco de sal y pimiento al guiso y porque además esa persona no es una propiedad tuya ni es un objeto, es un ser que vive y que por lo tanto va cambiando. Con lo cual la fórmula que utilizabas antes, no. pues puede funcionar o no. Es decir, cuando digo fórmula, que se me entiende lo que quiero decir, no hay fórmulas, todo lo contrario, claro. No hay fórmulas magistrales, es todo mucho más práctico, digamos. No práctico, es vivir. Hay un tema que acabas de sacar que me parece bastante interesante y es la seducción. Sí. ¿Dirías que hay una fórmula que estamos hablando antes, mágica, entre hombre y mujer para la seducción, o que eso es ya demasiado personal y que a ti te pueden seducir de una manera y a mí de otra? No hay ninguna fórmula magistral, absolutamente nada. No existe, vivimos en la incertidumbre. No existen garantías ni fórmulas magistrales. No hay una manera de seducir. Cada uno seduce según, digamos, las partes brillantes que tiene e incluso a veces las partes vulnerables. No existe una forma de seducir. Generalmente cuando estamos en la seducción lo que mostramos es la parte, digamos, que consideramos nosotros que es más bonita. Vale. Pero lo que le está gustando al otro, lo que está viendo el otro, no. Es otra cosa distinta. A lo mejor tú crees que lo que tú tienes bonito o lo que seduce es tu forma de bailar, pero a lo mejor la persona que está enfrente lo que realmente le atrae es la forma que tienes de mirar o la forma que tienes de hablar o un determinado rasgo tuyo, ¿no? Es decir, es una cosa muy personal. Sí que para seducir es interesante salirte un poco de ti mismo y centrarte también un poco en la persona que tienes enfrente para que se establezca esa especie de comunicación, ¿no? Seducción. Pero no hay una fórmula magistral. Cada uno tiene su manera de seducir y atrae a una persona concreta por los motivos que generalmente son inconscientes. ¿Tú crees que a día de hoy sigue siendo un tabú como tocarlo todavía sigue? Porque te lo digo esto porque creo que fue una semana vi en Facebook un reel de una periodista, creo que de la tele, que decía a una señora mayor, 60, 70 años, ¿puedes decir la palabra pene sin reírte? Claro, y decía, sí, decía la palabra, y después se lo preguntaban a niñas, y claro, se reían, era como que no lo podía decir, era como, no sé si se sigue viendo esto como un tabú o ya se va como que desenmascarando más por cómo avanza la sociedad. Yo pongo muy en duda, cuestiono mucho que la sexualidad sea un tabú. Si te fijas, estamos en un podcast que estamos hablando de sexualidad y tú ya en vuestro canal habéis entrevistado a varias sexólogas. Hay un acceso al porno increíble. ¿Y qué te diría, por ejemplo, un homosexual que hubiera nacido en el siglo pasado o en el siglo XIX? A principios del siglo pasado, sobre mostrar abiertamente tu orientación del deseo. Es decir, yo no creo que la sexualidad esté siendo un tabú en este momento, en absoluto. Lo que creo es que hay una confusión de términos, no hay una buena educación sexual y se confunde todo esto que hemos hablado antes. Educación sexual, salud sexual y reproductiva, erotismo, sexo. Sexualidad son términos que están todos interrelacionados y se confunden. Entonces la información se busca a lo mejor según para qué cosa en lugares que no son los adecuados o idóneos, ¿no? Pero no creo que haya un tabú en realidad. Y si hay un tabú, si me apuras, si hay esa parte oscura, yo creo que tiene que existir de cara a tu privacidad, a lo que hablábamos antes. Tu parte íntima, tu ámbito personal y privado de lo que a ti te gusta. Claro, que te gusta poner en práctica. Eso no tiene por qué saberse. Hay, de hecho, demasiado exhibicionismo en redes. Entonces, yo no creo que sea un tabú. Yo creo que hay una mala información y que hay conceptos erróneos, equivocados. Pero de sexualidad, podcast, métete en YouTube o en lo que quieras. Lo que tú quieras. Todo el mundo googlea y encuentra. Otra cosa es ¿para qué sirve eso? ¿En qué te ayuda? O si estás buscando la información que necesitas o estás buscando lo que necesitas. Claro. Pero a verlo. Lo hay. Existe una libertad sexual, pero más se está llevando ahora al libertinaje sexual, ¿o estoy equivocado? No sé qué, es que no entiendo muy bien, no comprendo muy bien. Cuando dices libertinaje, ¿qué quieres decir? Me refiero a que la gente, como se está poniendo tan de moda esto de hablarse de la sexualidad tan abiertamente, la gente usa eso como para decir, vale, entonces me vuelvo un mojigato o una mojigata.
y hago lo que me da la gana en mi vida sexual, me acuesto con quien yo quiera, obviamente, digamos, lo que suelen decir de vamos a descubrir mi sexualidad o lo que a mí me gusta, pero de una manera muy exagerada. No, obviamente conociendo tu cuerpo, pero respetándolo al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando yo digo, te pregunto si tú crees que existe un libertinaje sexual de que la gente ya hace lo que le da la gana en cuanto al sexo. Por el ejemplo del porno. Veo una escena en la que hacen X cosas, vale, yo lo quiero replicar, aunque sea algo extremo. Creo que fue hace ya tiene un tiempo, esta chica de OnlyFans que se acostó en 2 días con 1000 hombres. Eso, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, a ver, todo lo que es extremo, como si en el término medio está la virtud. Es claro. decir, sobre todo ahí la cuestión sería ¿para qué hace eso? Yo creo que ahí está la clave. ¿Para qué hace eso? Cuando hablamos de sexo, hablamos de clímax. El clímax para mí es el momento más top del orgasmo, podría ser, por ejemplo. Y ahí también entraría cómo tú te manejas para llegar a ese orgasmo, o no necesariamente el orgasmo, como dijimos antes, tiene que ser lo mejor del sexo. ¿Cómo podemos hacer que ese clímax no sea necesariamente el orgasmo, pero sí apuntarlo a nuestro favor en las dos partes y disfrutar mucho más de ese clímax sin que sea el orgasmo o sin que sea un momento ¿cómo te lo explico? Un momento típico, sino usarlo el clímax para nuestro favor. Claro, pues tú mismo acabas de responderte, en realidad. No un momento típico. Entonces, en cuanto no es un momento típico, quiere decir que es absolutamente nuevo cada encuentro erótico. Es decir, aquí lo fundamental es no ir con un guión. Vale. Esa sería la respuesta. El estrés y el sexo. Antes estábamos hablando al principio del podcast de cuando nosotros tenemos nuestro encuentro sexual, que muchos factores pueden ser el estrés, la ansiedad, de cómo yo tengo mi día a día. Sí. ¿Cómo podemos manejar el estrés de nuestro día a día para que en nuestro momento sexual no nos afecte tanto lo que pensamos de mierda, no estoy aguantando, tengo que aguantar más? ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? ¿Qué le digo? ¿Dónde le toco? ¿Cómo podemos llevar ese equilibrio? A ver, primero me hablabas del estrés, el estrés en tu vida cotidiana, ¿no? Te Justo. refieres, por ejemplo, trabajo, sí. relaciones de todo tipo. Bueno, ahí, claro, ya estamos hablando de gestión del estrés, que ya nos salimos un poco del tema de la sexología y entramos un poco más en psicología, pero bueno, también es interesante pues, utilizar herramientas para que el estrés es algo necesario. En cierta medida es necesario, porque si tú tienes que afrontar una tarea en tu vida cotidiana, pues si no tienes un cierto nivel de hormonas que te preparan para esa situación, para ese desafío, pues estarías aplatanado y no lo llevarías a cabo. O sea, un cierto nivel de estrés es necesario. La cuestión es cuando nos pasamos de rosca y entonces el estrés adquiere un volumen, un voltaje, que lo que hace es que te bloquea, ¿no? Entonces, gestión del estrés, pues sobre todo la respiración, técnicas de relajación son muy importantes. También depende de cómo sea la persona. La respiración ayuda mucho a manejar el estrés porque si haces una respiración adecuada, inspirando y prolongando más el momento de la expiración, lo que ocurre es que activas el sistema parasimpático y eso te relaja. Okay. Aparte de eso, haciendo cosas que te gusten en tu tiempo, sabiendo de alguna manera cómo parar cuando estás estresado y cortas una actividad que te estresa, de trabajo, lo que sea, desconectar haciendo otra serie de cosas que te hagan disfrutar o que te lleven a otro terreno. También puede ser necesario plantearse, poner un límite a algo que te está produciendo mucho estrés y ver hasta dónde quieres llegar en ese trabajo, en esa situación estresante. Entonces, eso sería gestión del estrés que iría por otro lado. Claro. Si ya te trastabilla mucho ese estrés, a lo mejor hay que ahondar y no escapar, sino ver por qué tienes tanto estrés. O para qué tienes tanto estrés o de dónde viene, ¿vale? Eso por un lado. Y luego me preguntabas, y por supuesto eso, para luego llegar a casa y poder tener un encuentro erótico como para cualquier cosa. Claro. Eso sería algo, digamos, general, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿cómo era la otra pregunta? Porque había como 2 preguntas encerradas dentro de la misma. Con respecto a lo de ese equilibrio entre el estrés y el sexo, de llegar y desestresarte y decir, el sexo es mi escape, mi forma de escape. A ver, ¿O no se usaría tanto así? Esto, cada persona... Es un mundo. Efectivamente, aquí no hay fórmulas magistrales, pero el sexo como forma de escape.
Para mí, bueno, el sexo, una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad, ¿eh? Son cosas distintas. La sexualidad es lo que hacemos, ¿no?, con nuestro yo sexuado. Entonces, como una forma de escape, como una huida hacia adelante, quieres decir, eso no me parecería tan saludable. ¿Pero por qué? ¿Porque no va a solucionar un problema que tú tienes o porque lo vas a mantener como esa vía de escapatoria? Claro, en el momento en el que tú tienes un problema y lo que haces es tapar ese problema con una acción compulsiva que libera dopamina y que te hace olvidarte, eso es una solución cortoplacista. Ok, ya estás mal. Mal, no me gusta utilizar mal o bien, no hay mal o bien. Es decir, si tú tienes un problema en el trabajo, un día de estrés o una racha, una temporada mala, y lo que haces es de una manera compulsiva, tienes encuentros eróticos con personas que tampoco ni te va ni te viene, no es que moralmente, si tú tienes una ética de la relación y no haces daño y pones las cosas claras, no es mal ni bien si a ti te ayuda esa conducta, porque estás tapando otro problema que tienes detrás. Vale. Es decir, la huida, el escape, no me parece una alternativa saludable. O sea, hay que a ver, la sexualidad es para disfrutarte, una parte que es de disfrute. Claro, no para goce. usarla como un ansiolítico. Exactamente, como una medicina. Exactamente, como una medicina. Sí, eso es. En tus consultas hablamos antes de los problemas típicos que tienen los jóvenes, pero ahora abarcando un poco más a norma general, el problema más típico que tienen tus pacientes, no solo jóvenes, sino la mayoría, ¿cuál suele ser? ¿Y cuál suele ser el problema más típico que a ti te sorprende, que tú dirías como que creo que esto ya lo podrías saber tú o ya lo has podido descubrir tú por las experiencias que has tenido? Bueno, a ver, depende mucho de si viene una persona sola por una dificultad que tiene o si vienen a terapia de pareja. Es que es distinto, ¿no? Vale. Eso por un lado. Entonces, cuando son, por ejemplo, una pareja, pues los principales temas, o diría que casi el tema fundamental que está detrás de todo, suele ser las dificultades en la comunicación. Si seguimos ahondando en eso y pensando un poco más, a veces lo que suele haber es dificultades relacionadas con el apego. Porque el apego tiene que ver con nuestros primeros cuidadores, con la protección y con el cuidado que nos han aportado, y entonces eso al final, de alguna manera, condiciona, no es lo único que condiciona, pero sí condiciona bastante la forma que tenemos de vincularnos con otras personas. Y eso a veces puede salir en forma de dificultades en la manera de lo que es la mentalización, ¿no? Que es un término que implica verte a ti desde dentro, que es lo que te está ocurriendo, y perdona, es al revés, verte a ti desde fuera, que es lo que tú realmente estás sintiendo y te está sucediendo, y ver al otro, ¿no? Ver al otro desde dentro, para poder empatizar, ¿no? Entonces, ese proceso de mentalización, en muchas ocasiones hay dificultades para poderlo llevar a cabo, ¿no? Porque una persona desde muy pequeña va aprendiendo a tener como un mapa del mundo, cómo son las cosas, ¿no? Por supuesto, no solamente influye lo que ha sucedido con tus cuidadores principales, también uno luego se relaciona con amigos, tu entorno, cole, instituto, universidad, todo, digamos que va modelándote de alguna manera, ¿no? Tus experiencias vitales. Pero muchas veces surgen temas que tienen relación con esto, ¿no? En los vínculos. Y sobre todo la comunicación, también temas en relación con la sexualidad, cuando hay cambios vitales y a lo mejor la sintonía que existía antes, digamos que ha habido una pequeña disrupción, suelen ser temas bastante frecuentes. Hay una cosa que a mí me causa intriga que bueno, a mí también me ha pasado de pequeñito, y es como... No sé si en mujeres pasará, pero en hombres, por ejemplo, a veces te despiertas y te amaneces erecto o con ganas de tener, obviamente, placer. ¿Eso significa porque por X razón tu organismo el día de hoy quiere amanecer así? ¿O porque has tenido un sueño erótico y se mantiene ese sueño y te despiertas y dices, el famoso mañanero, que te van a tener sexo por la mañana? ¿Por qué pasa eso? Es bastante frecuente en los hombres, ¿no? Tiene que ver pues con todo este mecanismo fisiológico que hemos hablado del óxido nítrico,
que produce una vasodilatación de todos esos vasos sanguíneos que están en el pene y entonces hay una erección. Puede coincidir que hayas tenido un sueño erótico y no lo recuerdes, ¿no? Entonces es lo que te puedo decir sobre eso. Pero vamos, es habitual en el hombre. Sí. Sí. Pensaba que era como que amanecías con ganas directamente ya, pero no necesariamente conectado a un sueño erótico, sino que amanecías y te daba ganas y ya está ahí. Y ahí le dabas en el acto. Bueno, eso depende de cada cual. Es que claro. No todos los hombres tienen el mismo, son iguales, ¿no? Ni siempre te levantas con una erección, pero es bastante habitual. Cuando tú, por ejemplo, tienes una relación de pareja y hay fallos, aparte de la comunicación que decíamos, hay fallo en esa magia de ese sentimiento, esa sensación. ¿Cuál es la mejor manera de poder arreglar eso, de poder que esa magia que había al principio cuando conociste a la persona te parecía atractiva físicamente, intelectualmente te parecía atractiva, ese combo perfecto se unía, pero luego, claro, luego las cosas empezaban a fallar, esa famosa llama del erotismo no existía, y esa magia pues iba desapareciendo. ¿Cómo podemos empezar a recuperar esa magia y que las cosas vayan fluyendo? Claro, en una relación de pareja de largo recorrido hay que hacer un duelo de la etapa de enamoramiento. Eso es así. O sea, cuando conoces a una persona, el enamoramiento, si se produce, no siempre es un flechazo, como en las películas, ¿no? A veces es una cosa un poquito más progresiva, ¿no? Y es una etapa en la que esa persona te gusta, te atrae, no sabes muy bien por qué. Aunque puedas identificar elementos claros que te gustan de esa persona, pero no sabes muy bien, ¿no? Es un conjunto de cosas que hacen que efectivamente el deseo sea muy automático. A medida que vas conociendo a esa persona, van a ocurrir cosas o vas a empezar a conocer facetas de esa persona que quizá no te gusten tanto, porque es inevitable que haya cosas de una persona que no te gusten y que te irriten, ¿no? Claro. Pero cuando tú amas a alguien, el amor es tolerar la diferencia. Ahí es donde está el amor, en tolerar la diferencia, porque una persona no es clónica, no es como tú. Y es muy interesante y muy nutritivo que no lo sea. Entonces, el amor es tolerar la diferencia, tolerar que la otra persona que está contigo, tu pareja, pues no piensa igual que tú en todas las cosas, no tiene siempre en todo la misma opinión, puede tener otro sistema de valores en algunos aspectos, puede haber cosas de esa persona que te irriten porque tú las harías de otra manera diferente. Entonces, es tener la mente abierta y darte cuenta de que no estás en posesión de la verdad absoluta y que hay otra manera de hacer las cosas y tolerar cómo es esa persona. Y esa es la clave también, claro. ¿no? O sea, tiene que haber un duelo de esa etapa en la que todo parecía encajar y dejándote llevar por ese momento. Es decir, yo he escuchado a algunos gurús de todo esto de las relaciones de pareja que parece como que hablan muy mal de la fase de enamoramiento, casi como que hay que salir cuanto antes de ella y no tomar nunca decisiones cuando uno está enamorado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque la tomas más sentimentalmente que racionalmente? ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones trascendentes importantes en un momento en que a esa persona en realidad no la conoces, aunque nunca se llega a conocer del todo a alguien y estamos continuamente cambiando, pero lo que tienes es un fulgor de esa persona, ¿no? Entonces, conforme vas conociendo a esa persona, algo muy interesante y que además habla de que va hacia adelante la relación. Pues a medida que la vas conociendo hay cosas que te van a irritar, pero precisamente el amor tiene que ver o es tolerar la diferencia, tolerar cómo es esa persona con sus luces y sus sombras. Pero ahí también entraría el ceder, por ejemplo. A mí me gustan las cosas de una manera, a ti de otras. Intentemos ceder un poco, pero poniendo límites. ¿O no? Claro, efectivamente, el ceder es algo interesante. Hay cosas que son innegociables. Entonces hay una cosa muy interesante en las parejas, es que tiene que haber un tiempo conjunto y tiene que existir un espacio personal. Un espacio en el que, que eso depende de cada pareja. Hay parejas que son más fusionales, entonces están más tiempo juntas y tienen más momentos en los que comparten actividades o están, más fusionadas y tienen menos espacio personal. Y hay otras parejas que tienen momentos de fusión y luego tienen bastante espacio personal, bastantes momentos solos o con otras personas haciendo otras actividades, ¿no? Eso depende mucho del tipo de pareja y todo está bien. Entonces, ese equilibrio entre lo que es la fusión y separación en una pareja y que esa separación no quiere decir que te separes, sino que tienes momentos para ti, ese baile se lleve bien.
Claro, hay un equilibrio entre las dos. Un equilibrio. Es muy nutritivo que haya espacio personal, porque eso también es muy atractivo. Que a ti te guste hacer cosas, que disfrutes con ellas, luego se lo llevas a la pareja. Claro, o sea, yo creo que es, a ver, en cuanto a relación, tanto, digamos, esta parte sexual y la parte sentimental es muy importante. Obviamente estás con tu pareja, tener tu tiempo, pero también tener esa parte como de soledad, de tú querer estar contigo, si quieres irte a dar una vuelta, a jugar fútbol, hacer X actividad tú mismo. Y como el separarse, básicamente el separarse para no llegar a esa monotonía de todos los días estoy haciendo lo mismo con la misma persona, llegas a un punto en el que me harto y necesito estar solo. O sea, yo creo que es súper importante. Es muy importante tener tus propias cosas, Claro. ¿no? Tu espacio personal. Tampoco hay que tener miedo a la rutina. La rutina existe. Tú haces todos los días cosas que repites. Cada día te lavas los dientes, vas al trabajo, coges durante mucho tiempo a lo mejor el mismo medio de transporte. No hay que tener miedo a la rutina, porque si no también se puede caer en el extremo opuesto, y es estar intentando sacar un conejo de la chistera todos los días con un prestidigitador para estar entreteniendo y para que la relación no decaiga. Hay que dejar que la relación se coloque donde se tiene que colocar y tiene que haber una naturalidad. Cuando estás en una relación sana, lo primero es que es una relación horizontal. No hay una jerarquía. No hay el poder existe, pero el poder se utiliza para colaborar. Para cooperar, no para colocarte encima. Cuando una relación es vertical, es una relación que no es funcional, que es una relación que no es sana, que es una relación en la que uno ejerce el poder, se coloca por encima del otro. La única relación vertical sana que hay en la vida es la relación con tus cuidadores principales cuando eres pequeño. Pero ahí entra, digamos, el respeto a cierta autoridad que sean tus padres. Claro, tus padres deciden por ti. Deciden por ti porque tú no tienes capacidad de decisión, porque eres una persona pequeña, necesitas protección y cuidado. A medida que vas haciéndote, vas creciendo, llegas a la adolescencia, la relación se va horizontalizando poco a poco de una manera progresiva a medida que vas adquiriendo competencias. Claro. ¿Vale? Entonces es importante durante la infancia que los cuidadores principales te pongan límites, pero también te enseñen a ser autónomo. Para que aprendas tanto a manejarte en la vida como también a confiar en los demás y a dejarte cuidar, a pedir ayuda y a dar ayuda. Las dos cosas, ¿no? Entonces ahí se genera un apego seguro. Entonces, en una relación de pareja tiene que haber una horizontalidad, eso es lo primero, y es muy interesante y muy necesario que exista espacios comunes y espacios personales. Antes hablamos un poco de la parte de la fantasía, de las expectativas que nosotros nos ponemos en cuanto a una relación digamos, en general. Es bueno tener fantasías, y esto lo digo con respecto a lo que vivimos avasallados de un montón de cosas, tanto en internet, en nuestro día a día, en el mundo. Es bueno ponerse fantasías, ponerse expectativas, llevando obviamente a la parte un poco sexual, altas, teniendo en cuenta que esto pueda causar un daño en la relación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo una fantasía de X cosa en cuanto a mi acto sexual con X persona. Pero claro, en el momento de hacerlo, no pasa nada de lo que yo tenía pensado, lo que yo quería, sino que pasa otra cosa totalmente distinta y ahí llega el punto de, mierda, esto ya no es lo que yo quería, ya me disgusté y ya no estoy feliz con esto, quiero dejarlo. ¿Cómo podemos controlar esa parte de tener una fantasía sin que llegue a ser una irrealidad en la relación? Bueno, primero ahí habría que diferenciar dos cosas. Por una parte es la expectativa, que es lo que a ti te gustaría y lo que esperas que suceda. Vale. Y luego la fantasía. La fantasía es muy necesaria y de hecho las personas que tienen poca capacidad para fantasear tienen a veces dificultades en las relaciones, en los encuentros eróticos. Y de hecho cuando una persona tiene un bajo deseo, uno de los trabajos fundamentales es tener fantasías. ¿Pero eso por qué? Porque te ayuda a tener más... Porque piensas más en la sexualidad, en el encuentro erótico y despiertas apetito, ¿no? Okay. La fantasía, hay que saber que la fantasía realmente es algo que puedes no querer llevar a cabo en la realidad. Hay fantasías que en tu cabeza están perfectas, que te excitan, pero que si las tuvieras que llevar a la práctica no te gustarían. Okay. Hay muchas personas que fantasean con una violación, por ejemplo. Pero eso ya es psicopatía, ¿no? No. ¿No? Tú puedes fantasear. Tu mente es como una película. Imagínate, es la película en la que tú eres el protagonista y te imaginas lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta en la fantasía. Claro. No quiere decir que tú en la vida real lo vayas a hacer ni lo quieras hacer. Probablemente había un libro de hace ya muchísimo tiempo, no sé si lo estoy diciendo desde la memoria,
Y lo mismo me lo confundo y no lo digo perfecto. No sé si es Mi jardín secreto o El jardín secreto. Es un libro probablemente de los años 50 del siglo XX. Vale. Entonces ahí se recogían fantasías de mujeres. Se hizo como una especie de encuesta y se recogían fantasías de mujeres, ¿no? Y había fantasías con alienígenas, fantasías con animales, zoofilia, fantasías de todo tipo, ¿no? Una fantasía de la violación es una fantasía muy recurrente en la mujer, lo que pasa es que no se comenta. ¿Por qué? Ya. Porque parece como que socialmente No está bien visto. no está bien visto, pero tú en tu cabeza puedes fantasear Claro, sí, sí. con lo que tú quieras, Loquísimo. como si quieres fantasear con que te dan unos azotes con una pala de madera. A lo mejor en ese Hostia. momento esa fantasía a ti te excita. Claro. Sin embargo, si llega tu pareja y te da un azote, a lo mejor no te gusta si te hace daño. Cambia la fantasía. Mira, hay una serie de hace ya bastante tiempo que era Ally McBeal, no sé si habéis oído hablar de ella. Nanny McBeal. Ally McBeal, que era una serie de unos abogados. Entonces hay un capítulo en que hay un personaje que es un abogado que es un poco como, le ponen siempre caricaturizado como un personaje poco atractivo, muy intelectual, pero que no tiene mucho éxito con las mujeres. Ya. Pero sin embargo, hay una de las abogadas que trabaja en el bufete con la que tiene una relación, que es una mujer muy bella, y está con él, que es el típico hombre que no tiene tanto atractivo sexual. Y entonces, en un momento determinado, no recuerdo cómo es el capítulo, esta mujer, esta abogada, a una de las amigas le cuenta algo de que ha tenido una fantasía con que la azotan con algo, ¿no? Y entonces, lo estoy contando un poco también desde la memoria hace mucho tiempo. Entonces, este hombre, su pareja, que además es bastante inseguro, lo escucha y dice, ya está. Lo que tengo que hacer es darle un azote. Y por la noche, cuando están en la cama, coge con la parte de cepillarse el pelo, la parte de madera, la da un azote y la otra se queda flipada y se enfada. Claro. ¿Por qué? Pues porque una cosa es que tú fantasees con algo, con tener un coito con una oveja, y otra cosa es que tú tengas una oveja delante y quieras tener un coito con la oveja. ¿Vale? O sea, son cosas diferentes. Una cosa es la fantasía. Hay fantasías que sí te gustaría llevarlas a la práctica y que cuando ya la llevas a la práctica deja de ser una fantasía, ya es un acto consumado y te puede gustar o no, porque a lo mejor la expectativa era otra y no se correlaciona con la realidad. Pero cuidado, o sea, el tema de las fantasías, hay gente que tiene mucho problema porque fantasea con otra persona que no es su pareja. Eso no es infidelidad ni es nada malo. O sea, las fantasías pueden están pasar ahí, ¿no? Pueden ahí, claro, es como el arte. Aquí podríamos abrir otro melón. El tema del arte, ahora hay muchísima censura. Ahora hay libros que se han escrito el siglo pasado y antes que ahora serían claramente censurados. Estamos en un retroceso. El arte tiene que ser libre. Tú puedes escribir lo que quieras en una novela. No tiene por qué ser políticamente correcto. Es ficción. Claro. Y no quiere decir que tú estés de acuerdo con los valores del personaje. Tú escribes sobre un psicópata o sobre un asesino en serie y no quiere decir que tú quieras asesinar a la gente. Hay que diferenciar la ficción de la realidad. Joder. Antes me pareció curioso el tema que dijiste de los juguetes sexuales, que obviamente es muy presente en la sociedad. Pero ¿tú no crees que eso llevaría a una irrealidad? Por ejemplo, en el podcast, uno de los podcasts más fuertes que hicimos de sexualidad fue del tamaño, que se suponía que el tamaño no importa en cuanto a largo, sino en ancho, porque ahí es cuando la mujer disfruta más en cuanto a ancho, porque en largo es como, según entendí, que desde que hay contacto pene con vagina son como 7 centímetros, algo así, ya de ahí ya no da más, el resto ya es cosas fuertes, pero que en cuanto a grosor sí. Entonces, el tener un juguete sexual muy ancho, muy largo, no podría provocar lo que estábamos hablando de una expectativa de, es que si no la tienes así ya no me gusta, por ejemplo. En absoluto. En absoluto. Es decir, la vagina, en primer lugar, empezaremos por decir que en el clítoris hay una gran densidad de inervación y de vascularización. Entonces, es una parte de los genitales externos, de la vulva de la mujer, que es muy sensible y que estimulándola realmente o estimulándose la propia mujer fácilmente puede tener un orgasmo, ¿no? Y además tiene un periodo refractario bastante corto y dentro de la vagina, en lo que es el tercio externo, hay una zona en la que hay bastante sensibilidad, el punto de Grafenberg, que es el punto G. Con lo cual, esas son partes sensibles, ¿no? Con las que una mujer estimulándose puede excitarse y puede tener un orgasmo con facilidad. Hay que saber también que la vagina es una pared muscular, es decir, que se dilata en función
del tamaño del pene o del tamaño del juguete erótico. Es decir, la vagina, imagínate cuando no estás teniendo un encuentro erótico ni estás masturbándote ni estás utilizando un juguete, las paredes están juntas, claro. se separa, esa pared muscular se separa. Hay que saber también que dentro de la vagina no hay glándulas y que realmente esa lubricación ocurre porque durante la excitación esas paredes musculares tienen vasos sanguíneos, tienen un plexo venoso y entonces hay como una extravasación de líquido que es lo que provoca la lubricación, no son glándulas, ¿vale? Es un trasudado, lo que llamamos un trasudado. Entonces, ya hay una fisiología que permite que en el caso de un coito, al introducir el pene o al introducir los dedos o al introducir un juguete, esa vagina se amolda perfectamente al tamaño. Entonces, el tamaño no es una cuestión más bien pues, fantasiosa, de tu propia erótica, que te gusten, tengas una predilección porque el pene sea de esta forma o de la otra, pero a nivel de excitación y de alcanzar un orgasmo no es tan relevante como se piensa. Pues has destapado un buen melón. Hay un tema que me parece interesante y me gustaría que lo expliques, que lo escuché hace un poco de tiempo, y es los niveles no coincidentes de la pareja. ¿De qué trata esto? Bueno, pues lo que trata es de que las dos personas, hay un mito, y es que las dos personas tienen que tener el orgasmo a la vez o tienen que tener las ganas de tener un encuentro erótico a la vez, y eso no siempre es así. No siempre es así. ¿Por qué? Pues porque atravesamos lo que decíamos antes, ¿no? Atravesamos diferentes momentos, diferentes estados emocionales a lo largo del día. A una persona le puede apetecer más tener sexo por la noche y a otra le puede gustar más por la mañana. Una persona puede necesitar haber desayunado y haberse tomado 2 cafés, porque entonces si no se los toma está dormida. No es persona. Entonces, claro, no es persona. Entonces hay una variabilidad, porque somos dos personas distintas, en el caso de que se trate de una pareja, ¿no? Con lo cual, pues hay que un poco buscar ese punto medio, ¿no? Esa adaptación, y entonces la sincronía, no digo que no exista, pero no es la norma, no es lo que ocurre siempre ni es necesario. Vamos a hacer como una sección chiquitita de desconfusión de términos, de aclaración, digámoslo así. Sí. ¿Qué significa amor? El amor. Vale, el amor es un término muy subjetivo que tiene que decir tiene que ver con la tolerancia de cómo es la otra persona, desear el bien de la otra persona, y se ha estudiado mucho el tema del amor, ¿no? Se ha hablado hasta de diferentes tipos de amor. De un amor más pasional, de un amor en el que hay como varias patas dentro del amor, ¿no? Una pata que tiene que ver un poco con la amistad, con el ágape, una parte que tiene que ver con la pasión y una parte que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Es decir, el compromiso no es firmar un papel ni es decir en voz alta que tengo un compromiso, porque no es lo mismo estar comprometido que sentirse comprometido con alguien. Entonces, bueno, pues es algo tremendamente subjetivo, muy difícil de definir, que aunque hagamos una definición aditiva, sumando diferentes términos, en realidad está en la subjetividad del sentimiento, que sabemos cuándo lo sentimos, pero quizá llevarlo a una acotación, claro, siempre va a ser algo que se nos va a escapar entre las manos, ¿no? Pero el amor sobre todo tiene mucho que ver con el cuidado, tiene mucho que ver con desear al otro, no con poseer al otro, sino con desear su bienestar y también con desearle. Hay una parte hay muchos tipos de amor. Puedes amar amas a tus familiares, amas a tus amigos y también amas a tu pareja, es otro tipo de amor, pero en ese amor hay una parte siempre de bondad y de tolerancia de cómo es esa persona. Apego. El apego es mucho más primitivo. El apego y el amor son cosas distintas. El apego tiene que ver con la protección, el cuidado, las etapas tempranas de la vida, cuando las crías humanas somos muy indefensas y necesitamos, para poder sobrevivir, del cuidado y la protección de nuestros cuidadores principales. Claro. Ya ha habido, digamos que experimentos en orfanatos donde a los niños a lo mejor se les alimentaba, pero no se les abrazaba, no se les cogía, y se vio que a los que no se les abrazaba tenían lo que se llama un fallo en el medro, crecían menos. Hostia.
Entonces, el apego tiene que ver con la protección y el cuidado. Lo que sucede es que tus cuidadores principales es como si te prestaran tu cerebro para que tú identificaras las emociones, su cerebro para que tú identifiques las emociones tuyas. Entonces, lo que ocurre es que la manera que tú vas a tener de vincularte va a estar muy condicionada por ese apego que tú tienes con tus cuidadores, porque se conecta el hemisferio derecho del bebé con el hemisferio derecho de los cuidadores. Claro. Entonces, esa protección y cuidado es algo prácticamente que tiene que ver, no prácticamente, tiene que ver con la supervivencia, pero va a condicionar en cierto modo cómo te vas a vincular en el futuro. Pero no es amor, es otra cosa distinta, es mucho más... es muchísimo más primitiva. María Teresa León tiene una cita muy bonita sobre el apego. El deseo. El deseo es un término inconsciente. Es muy difícil definir el deseo. Mientras que estamos vivos, tenemos deseo. El deseo desaparece, puede estar adormilado, pero desaparece cuando te vas a morir, porque ya no deseas nada, ¿no? El deseo tiene que ver con querer meterte en territorios ignotos. El deseo erótico tiene que ver, el eros tiene que ver muchísimo con querer meterte en experiencias nuevas, con nutrirte, con estar abierta a los sentidos y también con fusionarte con una persona y conocerla en esa distancia cero. ¿La seducción? La seducción tiene que ver con tratar de que una persona que te atrae, no siempre es por motivos, la seducción se puede llevar a diferentes términos, no solamente claro. la seducción sexual, en la política hay seducción Sí, y para vender emotiva. algo hay seducción, obviamente, ¿no? Es un término que tiene que ver con tiene que existir una atracción y tiene que ocurrir que exista una cierta, primero, resistencia. Entonces, de alguna manera se establece un juego que en el caso de que sea una seducción sana es un juego divertido en el que hay una cierta incertidumbre, hay que sostener esa incertidumbre y las personas se van acercando en ese juego, ¿no? Claro. Trata de atraer hacia ti a alguien con el que quieres o tener un encuentro erótico o quieres conocerle más en profundidad porque te sientes atraída. Y forma parte de los estadios iniciales de las relaciones de una manera muy potente, pero se puede mantener esa seducción siempre. Lo que pasa es que jugando con otros elementos. En el momento del enamoramiento, ¿qué tipo de repercusión puede haber cuando se establece un vínculo? O sea, yo me enamoro de una persona, ¿qué repercusión buena o mala cuando establecemos un vínculo puede suceder entre los dos? A ver, el enamoramiento es un estado, digamos, de ficción personal. Es decir, yo veo a una persona, hay algo en su rostro y en su forma de moverse o en su cuerpo que me atrae y yo a partir de ahí, de una manera prácticamente inconsciente, hay una cierta construcción del personaje, ¿no? Entonces tiene más que ver conmigo que con el otro. Claro. Realmente, cuando tú amas, ya has pasado la fase de enamoramiento. La fase de enamoramiento es una ficción personal, lo cual no quiere decir que sientas mucho, ¿no? Entonces, si una vez que ha pasado esa fase de enamoramiento, que no hay tiempos estándares, ¿vale? Que es una cosa como muy progresiva a medida que va entrando la intimidad y vas conociendo a esa persona. Si el peso de la realidad sostiene esa relación, continúa. Vale. La última pregunta con la que me gustaría cerrar este episodio, que la quiero empezar a recuperar en el podcast, es si tú pudieras cambiar algo de tu del sistema educativo, del tipo de educación que tú tuviste en cuanto a universidad, colegio, bachillerato, instituto, ¿qué materias te gustaría cambiar, quitar o poner? ¿Materias te refieres a las materias? Sí. De tu carrera o de colegio, instituto. Carrera, bueno, si quieres empiezo por el colegio, ¿no? El colegio-instituto, pues yo daría mucha más relevancia a asignaturas que no se consideraban importantes y que para mí son muy nutritivas y muy interesantes, como por ejemplo la filosofía, para aprender a pensar, la música, que se daba de una manera muy teórica y es una asignatura que despierta mucho la sensibilidad a la música. Perdón, porque la música es una de las artes que te despierta las emociones de manera instantánea. Mientras que tú cuando lees algo te puedes emocionar, pero tiene que pasar por un proceso mental, claro. La música es algo que te transporta a un estado emocional de manera inmediata. Te pone triste, te pone contento. Entonces, yo creo que la música en los colegios debería ser una asignatura
con una base teórica, pero sobre todo con una parte muy experiencial. Entonces, ese tipo de asignaturas yo las potenciaría mucho más. Claro. Lo artístico también lo potenciaría muchísimo más. La danza, todo lo que tiene que ver con el juego, ¿no? El teatro, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el juego, con el ser capaz de jugar y con asignaturas en las que no exista el bien y el mal, no hay el error, ¿no? Entonces, esto está muy asociado a todo lo artístico, ¿no? Donde hay un alterar el orden establecido. Entonces, yo potenciaría muchísimo más esas asignaturas. El arte, todo lo artístico, asignaturas como la filosofía, me parecen fundamentales. Y luego quizá introduciría educación sexual. ¿Para qué edad? O sea, ¿desde qué edad? Hombre, a lo mejor niños muy pequeñitos que están aprendiendo a leer y escribir, yo sí, creo que no tendría jugando sentido en ese contexto. Pero yo a partir de la pubertad, adolescencia, yo empezaría a hablar de sexualidad, adecuando, ya digo, el discurso a lo que son capaces de comprender esos niños, ¿no? Y en mi carrera, bueno, yo la verdad es que estoy contenta con la carrera que estudié y con todas las formaciones que he hecho después. Quizá me parece muy importante en el cole, porque ahí sí que hay una serie de pilares, ¿no? Que son muy, muy necesarios que estén. Muchas gracias, María, de nuevo por aceptar la invitación. Eres bienvenida a la Casa de Velas y Velas. Nos vemos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.